Nuestro país, el Perú, está cambiando de presidentes como cambiarse de ropa. Esto, ¿qué impactos tiene en la gobernabilidad? ¿Qué impactos tiene en la vida cotidiana de la gente, en la salud del país? Explora con nosotros la crisis de la institución presidencial en Punto de Vista TD. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa. Ángel, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos ahora en Punto de Vista TD. Vamos a tratar el tema de la crisis de la institución presidencial en el Perú. Es un tema que puede abrir llagas, ¿no? Puede abrir heridas, ¿no? Y heridas que están no cicatrizadas, ¿no? Heridas que están ahí hasta con pus, creo yo, ¿no? En realidad. ¿Cuál es tu lectura ahí general primero de este tema? Me parece muy interesante lo que planteas porque muchas veces uno hace un análisis sobre un hecho ya consumado, ya cerrado, y un poco puede tener una mirada más fría, ¿no? Pero estamos en pleno problema todavía, ¿no? Claro. No hemos salido de esta crisis presidencial, esta crisis política, porque uno le pregunta a la gente, ¿usted cree que el presidente Castillo termine su gobierno? Y es altamente probable que te digan que no o que dudan que acabe. ¿No? O sea, algunos van a asegurar y van a decir, no, no va a acabar, u otros, cuanto menos, van a dudar. Y eso es algo que nos afecta en general porque te habla de un proceso de inestabilidad. Y cualquier institución que funciona de manera inestable es débil. Y un país donde no tenemos claro quiénes son nuestras autoridades, por cuánto tiempo lo van a hacer y qué políticas públicas van a implementar, difícilmente vamos a poder construir una nación próspera, sólida. Ahora, la institución presidencial eh, se supone que es republicana, ¿verdad? Pero nuestro primer presidente o los presidentes que hemos tenido al inicio de la República han estado siempre bajo el dominio de los militares, de los golpes de Estado, de las pugnas, de luchas casi fratricidas que hemos tenido, ¿no? En plena guerra los presidentes se quitaban y no volvían con la plata que era para comprar armas, ¿no? Y defendernos. La institución nunca ha nacido fuerte, o sea, ha nacido casi como un aborto en realidad. ¿No te parece? Sin duda. Bueno, nosotros somos un país presidencialista, ¿no? Ujú. El tema se llama, cuando estudia uno los modelos institucionales por el cual se gobiernan a los países, se menciona pues que el Perú tiene un modelo presidencialista, donde el presidente no solamente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, sino también es el que representa a la nación. No solamente tiene una figura representativa, como por ejemplo puede ser el rey en Europa, en Inglaterra, en España. Recordemos que en estos países el rey no gobierna, ¿no? Reina, pero no gobierna, o sea, tiene una imagen representativa, mientras que las decisiones del Ejecutivo se toman desde otras instancias. España, por ejemplo, mediante voto popular escogen a su representante. En Inglaterra no es así, en Inglaterra es la población que escoge a sus representantes legislativos y ellos escogen al representante, digamos, del Ejecutivo. ¿No? Mm. Es otra forma de gobierno que le da cierta fortaleza en comparación a nuestro país, donde toda la responsabilidad, el mayor poder lo concentra el presidente, pero tiene contrapesos desde el Congreso de la República, pero también estos contrapesos, cuando no tienen un punto de equilibrio, como lo conversábamos en el programa anterior, pueden producirse crisis que duran mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la crisis institucional del Perú, la crisis presidencial, estamos hablando en esencia de los últimos 6 años, ¿no? Desde el 2016 que asume la presidencia el señor Pedro Pablo Kuczynski y 2 años después, producto de la presión que tiene con un enfrentamiento constante con el Congreso, es obligado, digamos, a renunciar, ¿no? Y a partir de ahí, en lo que debió ser, o sea, Kuczynski debió terminar la presidencia el 21 y luego asumir el nuevo presidente, que pudo haber sido el señor Castillo o no sabemos quién. Pero en ese interín hemos tenido 3 presidentes y hasta un cuarto por un día, ¿no? Recordemos, hemos tenido a Martín Vizcarra, a Manuel Merino, a Francisco Sagasti, pero también recordemos que cuando el señor Martín Vizcarra cerró el Congreso,
la señora Mercedes Araoz fue presidenta por unas horas, por unos días, Claro. por unas horas, representando al Congreso, y uno despertó al siguiente día, oye, ¿y ahora quién nos gobierna, no? Hasta que vimos la fotografía del señor Vizcarra rodeado de militares, y hoy uno decía, ya perdió el Congreso, porque el poder de la fuerza la ha logrado el señor Vizcarra, ¿no? Entonces, antes hemos tenido 3 presidentes y luego hemos tenido un presidente por 5 días, el señor Manuel Merino, que fue también embestido por el Congreso y la presión de la calle lo hizo renunciar y entró un Francisco Sagasti, ¿no? Que también tuvo que enfrentar procesos de intento de salir, ¿no? De intento, quisieron bajarse a la mesa directiva y eso podía haber provocado que salga Sagasti y la congresista en ese momento que ocupaba la presidencia del Congreso, pudo haber salido del cargo y se pudo haber generado una nueva crisis, pero la pudieron controlar, ¿no? Una de La las señora cosas, Mirta Vázquez, ya Mirta recordé. Vázquez, claro. Una de las cosas que me asombra cuando leí un poco de historia era que esta descripción tan detallada que has hecho del proceso de la crisis presidencial, a veces cuando uno lee historia, en el pasado ha habido lo mismo, ¿no? Han habido broncas entre el Congreso que el presidente se pone o que lo quieren tumbar, que hay golpe de Estado, ¿no? Ahí los militares tenían una mayor incidencia en las últimas, a excepción del autogolpe de Estado del 92. Después no ha habido otra intentona, creo yo, evidente, clara de las Fuerzas Armadas para tomar el poder, me parece, ¿no? Pero del 92 en adelante, la institución militar se ha puesto a un lado y dicho, civiles, méchense entre ustedes, a mí no me metan en sus broncas, ¿no? ¿De qué? Ujú. Pero la institución presidencial ha sido frágil. ¿Tú crees que ha sido por los tipos de liderazgos que hemos tenido o hay un problema legal detrás también? Yo creo que hay las dos cosas. Una de las cosas que sería interesante analizar serían las narrativas que se han creado en torno a qué nos ha pasado, ¿no? Ujú. Y para ser objetivos, vamos a tratar de abordarlo desde los 3, digamos, espectros políticos que nos gobiernan: la izquierda, la derecha y el centro. Cada quien, cuando uno les pregunta a ellos, oye, ¿qué ha pasado en esta crisis presidencial? Vamos a encontrar 3 argumentos diferentes. Y yo creo que los 3 también son interesantes porque tienen un asidero de verdad, pero en política siempre tiene peso de en dónde uno le pasa el resaltador. O sea, digamos que como que todo es verdad, pero determinados grupos van a pasarle el resaltador a determinados argumentos, que es lo que más se acerca, lo que más les conviene, lo que más les es afín a ellos, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa que ha establecido la izquierda, los grupos de izquierda, sobre qué es lo que nos ha pasado como país para estar en esta crisis presidencial, ellos responsabilizan al modelo constitucional, ¿no? A la Mm. constitución y al modelo económico. Para ellos son estos modelos los que han llevado a una crisis que ya no tolera más y que debe resolverse el problema con un cambio constitucional y con un cambio de modelo económico. En esto argumentan, por ejemplo, la desigualdad que ha traído un descontento social que ha llevado a estos cambios gubernamentales, y la constitución que tiene un modelo pues que no le da estabilidad al presidente, toda la estabilidad que él necesitaría para tomar decisiones. En el modelo, en la narrativa que hay desde los partidos de derecha, pasa porque ellos argumentan que esta crisis tiene que ver con que los gobernantes que han sucedido a Alberto Fujimori, manteniendo el mismo modelo económico y respetando la constitución de Fujimori, no han tenido la suficiente mano como para mantener el desarrollo con ese modelo. O sea, han sido malos ejecutores del modelo. Y por eso tenemos problemas económicos, problemas de corrupción, y por eso tenemos inestabilidad política, ¿no? El argumento de derecha en esencia es ese, ¿no? Los que han sucedido a Alberto Fujimori no han sabido gobernar con este modelo. El modelo es exitoso, pero los ejecutores han sido malos. Y ahí, entre los ejecutores, básicamente responsabilizan a las agrupaciones de centro derecha, de centro, que son las que han gobernado, ¿no? O sea, un Alejandro Toledo ha sido un presidente de centro derecha, un Alan García ha sido un presidente de centro derecha, un Ollantaytamala ha sido un presidente de centro izquierda. Entonces, el argumento de ellos es que ese centro que ha gobernado no lo ha sabido hacer. Los caviares que han Claro. tomado el poder, la caviarada que ha tomado el poder, no ha sabido gobernar con este modelo que es exitoso. Ese es el argumento de derecha.
Y el centro también tiene un argumento. El centro, por ejemplo, no le da tanta importancia a las crisis presidenciales, políticas que hemos tenido desde el 2001 hasta el 2016, donde gobernó Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y los tres gobernaron 5 años en sucesiones pues de el cambio tras las elecciones. O sea, también eso es algo inédito en nuestro país, ¿no? Durante 3 gobiernos terminó uno, pasó a elecciones, pasó al otro, elecciones, pasó al otro, en un proceso netamente democrático, poco observado. Entonces el centro dice, esto ha funcionado relativamente, pero la derecha popular y la derecha tecnocrática, la derecha popular de Keiko Fujimori y la derecha tecnocrática de Pedro Pablo Kuczynski entraron en conflicto el 2016. Se pelearon entre ellos. Tenían 73 congresistas desde el Fujimorismo y 17 congresistas de PPK, y con eso pudieron haber hecho una gran transformación de la Constitución y de todas las reformas, pero lejos de construir, se pelearon entre ellos. Y no solo se peleó la derecha tecnocrática y la popular, sino se pelearon los hermanos Fujimori, a tal punto que uno tuvo que salir del Congreso y ser procesado, y lo mismo con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, ese es el argumento del centro. Correcto. Entonces, las pugnas, personalidades, caprichos y ambiciones personales de gente que ha estado en la cúspide del poder o ha estado en la toma de decisiones, ¿no? Como este caso que bien planteas, esos 73 congresistas, la líder con Fujimori ahí a la cabeza, eh, se desubicaron, ¿no? O sea, perdieron algo que alguien decía, perdieron el norte histórico, ¿no? O sea, la historia. Pudieron ser parte de la historia ellos, grandes reformadores, en realidad, ¿no? Sin Wow. duda. Sin duda, tuvieron un poder como nunca antes. O sea, ni siquiera Claro. Alberto Fujimori tuvo tantos congresistas como lo tuvo Fuerza Popular en el 2016, ¿no? Ahora, también no le duró mucho. Rápidamente algunos congresistas se fueron separando. Kenji Fujimori formó su propia agrupación que se llamaba los Avengers, recuerda, con Sí, su recuerdo, claro. caricatura, ¿no? Con sus dibujitos. O sea, entraron en conflicto, implosionaron rápidamente, y ese fue el problema. O sea, como bien lo decías, ha habido una crisis de liderazgo de Mm. la que todavía no salimos. O sea, las cabezas de esas agrupaciones no han sabido integrar, no han sabido tener una visión y una proyección que le dé estabilidad al país, ¿no? Y por eso siempre lo mencionamos acá, en el programa anterior también. Para mí el gran problema no es el votante, porque no tiene muchos elementos para poder elegir, sino es de la clase política, esos que tienen el poder económico y el poder de la toma de decisiones para transformar la nación, no terminan haciendo lo que deben hacer. Ahora, se ha ido en esa misma línea deteriorando la oferta política, ¿no? O sea, los candidatos y las listas que uno como votante puede elegir, ¿no? Porque independientemente de lo que uno opine de una Keiko Fujimori, ella se ha entrenado en la política, ¿no? O sea, ha vivido la política y ha recorrido el país haciendo política, ¿no? De alguna manera algo ha tenido que aprender y obviamente se ha fajado en ello, ¿no? Ciertamente. Eh, Algún Ollantumala que también tiene una formación militar, castrense y además una formación profesional, de alguna manera también el CAE. Ni qué decir un Kuczynski, pues súper técnico, ¿no? Más Wall Street, ¿no? O sea, a Castillo, o sea, estoy hablando de tres personas que, o sea, más allá de la ideología y afinidades que tengamos, ¿no? O sea, nos desplomamos, ¿no? En la oferta, en el liderazgo, en la formación, en la calidad técnica o política para entender el país, leerlo y manejarlo. ¿Cómo llegamos a esto, Miguel? ¿Qué pasó? Yo creo que vamos a todavía tener muchos años de estudio para tratar de explicar qué nos pasó. Ujú. Podemos ahora que estamos a mitad de la tormenta lanzar algunas propuestas, pero la frialdad del tiempo va a permitirnos sin duda eh, proyectarnos mejor, ¿no? Tener más digamos, certeza sobre este análisis. En primera instancia, podemos hablar de un hartazgo de la clase política y que voltea a ver a una persona desconocida. O sea, cada vez nos molestan más los actuales que votamos por un desconocido, ¿no? Ahora, también hay que entender el proceso, porque cuando decimos electores, hablamos de todos, y no es así. O sea, los que han elegido al señor Pedro Castillo es un grupo de personas que lo hizo pasar a una segunda vuelta.
¿no? Y en la segunda vuelta ya la población tuvo que definir entre dos opciones, entre dos circunstancias, donde el señor Castillo estaba muchísimo mejor al inicio, recuerda, de la segunda vuelta, pero conforme fue pasando la campaña, la señora Fujimori empezó a avanzar y casi lo alcanza, ¿no? La diferencia entre que la que obtiene el señor Castillo es muy poca, ¿no? Frente a Keiko Fujimori. Entonces, y creo que el otro elemento también tiene que ver con esa desesperación que nos ha dejado pues la pandemia, ¿no? Esta pena que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La mayor dificultad. Todo el proceso ha sido en pandemia. Recordemos Claro. que la salida del señor Vizcarra, la entrada de Merino, la salida de Merino y la entrada de Sagasti se hizo en noviembre del 2020, donde estábamos terminando la primera ola, pero no habían vacunas y no se sabía Claro, cuándo iban a llegar las vacunas. Hoy ya estamos hablando en otro contexto, en otro mundo. claro. En el contexto que sucedió toda esta, la mayor crisis, el pico de la crisis, fue cuando no había vacunas. Y las vacunas un poco que se empezó a hablar 3 meses después, hacia fines del 2020, los primeros meses del 2021, ¿no? Y la Entonces, gente moría y moría y moría, y era terrible, ¿no? La situación. esperábamos, sabíamos que iba a llegar, que estaban trabajando, pero, o sea, el contexto en el que se ha producido esta crisis es también bastante sombrío, ¿no? Y eso explica, pues, que Perú sea uno de los países con mayor número de afectados, de víctimas, más de 216,000 personas hasta el momento se tienen registradas como fallecidas durante la pandemia, ¿no? Es una cifra brutal. Otra dimensión también, para ir cerrando, de la crisis presidencial, me parece que también tiene que ver con cómo se conforma el equipo técnico o el equipo político que acompaña al presidente. Me refiero al Consejo de Ministros, ¿no? Creo que hemos bajado bastante la valla a quién aprobamos como ministro, ¿no? O sea, han habido puestos, han habido personajes que no dan la talla, ¿no? O sea, para otros puestos, según trabajo medio, te piden mucho más currículum y muchas más condiciones que por ocupar el ministerio, ¿no? Entonces, a mí me parece esa situación casi suicida para el presidente, sea el presidente Castillo o quien sea, ¿no? O sea, ¿cómo puedes poner a un presidente, a un ministro que no se va a hacer efectivo, que no va a manejar bien la cartera? ¿Cómo dispararte los pies a la larga, ¿no? ¿No te parece algo ilógico hacer algo así? Sí, sin duda lo afecta y lo ha afectado en la percepción de la opinión pública. Para graficar un poco la crisis, eh, si tenemos que comparar a la empresa privada que es gerenciada por una persona durante 5, 10, 15, 20 años o a veces más tiempo Mm, porque es el dueño de la empresa el que gerencia la empresa y eso le da estabilidad y un aprendizaje continuo y lo tienes que comparar con las instituciones públicas peruanas, donde las autoridades, los ministros duraban 8 meses, 12 claro. meses, un año. La gestión el primer ministro más larga, una de las más largas en los últimos años, fue la del señor Jorge del Castillo, cuando fue premier de Alan García. Casi la mitad del gobierno de Alan García fue premier el señor Jorge del Castillo, ¿no? Ahora en un año ya hemos pasado por 5 premier. Eh, Se criticaba mucho, por ejemplo, cuando se cambiaban constantemente de ministros del interior, ¿no? Durante Mm, el gobierno de Ollanta Humala se tuvo alrededor de 8 ministros del interior. Más o menos los cambiabas cada 9 meses. Ahora estamos hablando que en un año ya hemos tenido esos 8 ministros. Entonces, claro. en un tema tan sensible como la inseguridad ciudadana, que es gestionada por la policía, que es atendida por la policía, que depende del Ministerio del Interior. Entonces, eso explica pues muchas de las crisis que hoy estamos viviendo. Claro. Pero también hay varios elementos para poder entenderlo de otra manera, porque si bien es cierto que tenemos la experiencia de los últimos gobiernos de haber tenido ministros básicamente técnicos, la tecnocracia que entró al país, que entró al gobierno y que, digamos, eh, tenía cargos de representación, ocupaba cargos a partir de sus estudios en el Perú, en el extranjero, de tener una maestría, 2 maestrías, un doctorado, ¿no? Que es la expectativa.
Pero también es cierto que los cargos ministeriales son cargos políticos. Mm, Y al ser cargos políticos, son cargos de representación, o sea, tienen que defender ideas, propuestas, y son los técnicos, los directores, los viceministros y los directores generales, los directores ejecutivos, quienes tienen que implementar estas políticas públicas que planteas desde el Ejecutivo, desde los ministros, que son cargos políticos de representación. Entonces, tiene cierta lógica que el presidente nombre a gente de confianza con su misma idea, que no necesariamente tenga todos los cartones, los pergaminos. los pergaminos, pero eso sí no debería pasarte para que el Estado siga funcionando en directores generales y directores ejecutivos. Ah, Y también ahí hay una crítica al actual gobierno, ¿no? Se han nombrado altos funcionarios que sí no tienen esas competencias, que no tienen la experiencia. Entonces, ya el Ejecutivo en general termina estando debilitado, no solamente porque sus ministros no tienen una visión técnica, sino también los viceministros, los directores, y ahí se complica su gestión, pues. Para, para cerrar, la, estamos en plena torbellino, ¿no? Todavía en plena pandemia presidencial, si quieren ponerlo Es, así, ¿no? sí, estamos en una crisis. Ahorita creo, en este momento que estamos hablando, hoy día que grabamos el programa, le han negado la salida al presidente Castillo a la visita a los países de Europa. La segunda vez que sucede, es algo que no sucedía en anteriores gobiernos, pero a pesar de esta confrontación y de esta decisión del Congreso, a pesar de ello, hay cierta estabilidad en comparación a semanas atrás, donde el puesto del presidente estaba, digamos, mucho más sensible. Pero es una, digamos, tensa calma, que es una frase que mucho se utiliza, porque la crisis podría retomarse en algunas semanas o tal vez en algunos meses, ¿no? Porque la confrontación continúa. Sí, es cierto, ¿no? Hemos tocado el tema el día de hoy de la crisis de la institución presidencial en el Perú. Así que hemos estado acá en Punto de Vista TD. Muchas gracias, Miguel. Ya nos encontramos en un siguiente episodio. Gracias, Ángel.